Bueno, vamos a ver lo que ocurría en el día de ayer con una nueva movilización de Una Menos. Incorporaron la consigna por el aborto legal. El dictamen se va a estar tratando, dijimos hoy, en el Congreso de la Nación. Miremos un poquito lo que ocurría en el día de ayer a 3 años del primer Ni Una Menos. Y es ese sentido común el que estamos transformando. Nuestra pelea es una pelea también por el deseo, por el placer, y impacta mucho subjetivamente, nos hace repensar nuestra identidad, nuestra forma de ser en sociedad. Y esas transformaciones se están viviendo y bueno, por supuesto nos encontramos con esas resistencias del sentido común más conservador, pero me parece que esto de ser cada vez más y de poder celebrar nuestro encuentro claramente está cambiando, haciendo cambiar todo, ¿no? Está moviendo las estructuras más arraigadas. El movimiento avanza y en realidad lo que hay que considerar del movimiento es el punto de inflexión, un antes y un después del Ni Una Menos. ¿Sí? Le ha dado, o sea, ha cambiado totalmente, el femicidio pasa a ser una palabra que creo que ya todos conocen y por eso se hace el Ni Una Menos, para que no maten más mujeres. Ya vengo desde el 2016, fue la primera vez que vine y la verdad que es cada vez obviamente más la gente que viene y como que se van informando realmente de lo que es, no es que vienen por voy, no, realmente preguntás y hablas y es mucha gente que está muy informada y sabe, y aparte es mucha gente joven, eso es lo bueno. Realmente al principio no estaba muy informada, pero sí era el miedo mío del salir a la calle, realmente cual lo sigo teniendo, pero fue como que empezó a pasar muy cerca mío y eso fue lo que empezó a movilizar mucho a mí y a muchos de mis conocidos. Bueno, decíamos que en el día de ayer se cumplieron 3 años de lo que fue la primer movilización del colectivo Ni Una Menos, cuando esto surge por el asesinato de una mujer que se suma a otros tantos contra los femicidios. Tanto se pudo avanzar en este sentido y tanto falta por recorrer. En el día de ayer se sumó también la consigna por el aborto legal que se está tratando en el día de hoy. El dictamen en el Congreso de la Nación, en un plenario de comisiones. La intención es que el dictamen se pueda votar la semana que viene para ser tratado el 13, justamente un día antes del comienzo del Mundial. Y la polémica, Pablo, se arma ahora en torno a los funcionarios que no solo se expresan verbalmente a favor, sino que además le ponen el cuerpo a la situación. Hoy se habla de la posibilidad de que aparezcan en una foto algunos de los funcionarios del gabinete a favor de la legalización del aborto. Lo que está pasando con el debate del aborto es, lamentablemente, es muy testimonial de cómo funciona la política en la Argentina. A ver. Es una mala noticia. La utilización de una causa noble, digamos, y bien intencionada, interesante, sobre un debate muy bien planteado como el del aborto, probablemente uno de los debates más serios y mejor organizados que haya habido en el Congreso argentino en las últimas décadas, lo están arruinando. ¿Por qué lo están arruinando? Ayer, la manifestación de ayer, vos lo llamás colectivo, ¿no? A Ni Una Menos. Bueno, al colectivo se subió la izquierda, el kirchnerismo, para politizar el acto de ayer de Ni Una Menos, cosa que hasta ahora no venía ocurriendo o ocurría muy poco, la politización de Ni Una Menos. Ni Una Menos es un movimiento de bases muy importante y muy interesante, que básicamente se revela contra la cultura machista. O sea, no tiene consignas reivindicatorias. No, de ningún modo. De tipo económico, de tipo sindical, nada de eso. Ayer sí, ayer lo estuvo. Ayer ya metieron al Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo metieron el aborto, mezclaron con el aborto, que no tiene nada que ver. Sí. No solo no tiene nada que ver con el origen de Ni Una Menos, más allá de que forzándolo vos encontrás que el machismo es la misma cultura machista, la del aborto. Bueno, lo que estás haciendo es afectando a muchas personas que adherían a la despenalización del aborto, sí. Que adherían al Ni Una Menos. Al Ni Una Menos, al combate contra el machismo, y que en el aborto tienen otra posición o tienen posiciones más templadas, no necesariamente están contra la despenalización. Entonces dicen, yo porque tengo que ir a una manifestación contra el Fondo Monetario. ¿Qué tiene que ver el Fondo Monetario Internacional acá? Algunos llevaron este discurso primero, ¿no? El padre Pepe, por ejemplo, cuando habló también en este mismo sentido.
Y me parece que ahí se empezó a filtrar directamente y de manera formal en el Ni Una Menos. Yo entiendo lógicamente que la mayor parte de los que integran este colectivo y de las militantes del Ni Una Menos, que no está formado el colectivo solamente por militantes, sino por muchas personas, hombres y mujeres que adhieren a la causa, pero entiendo que muchas, la gran mayoría, obviamente comparta la idea en pos de la despenalización del aborto. Pero me parece que se equivocan al meterlo en la consigna porque creo que divide. Yo lo decía ayer, me parece que en verdad divide más allá de si vos estás de acuerdo o no con la despenalización del aborto. Exactamente, pero no es una equivocación, es más bien una pulsión ideológica. Esto no es un error, no es que ellos no se dan cuenta, sino que es una típica actitud de la izquierda. Pero es que no es la izquierda Ni Una Menos. No, sí, no, los que ayer empujaron el documento. Sí, pero el tema del aborto no lo empuja solo la izquierda, el tema del aborto lo empuja Ni Una Menos. Yo me refiero a la organización del acto. En la organización del acto está el sello de la izquierda y del kirchnerismo que copan una manifestación masiva y una expresión masiva, como era Ni Una Menos, la copan con consignas político-ideológico coyunturales como el Fondo Monetario Internacional. Y te enganchan con el tema del aborto y qué sé yo. Que en el tema del aborto, lo interesante del debate que está habiendo en el Congreso, ¿qué es? Que hay dos partes que piensan completamente distintos sobre el asunto y que en forma civilizada lo están discutiendo. Eso es lo interesante. Esto ya no es más civilizado, porque esto parte de la idea de imponerle al otro tu idea, le querés imponer la despenalización. Entonces, bueno, es todo lo mismo, los que están en contra de los femicidios tienen que estar en contra de la penalización del aborto. No, ¿por qué? ¿Y por qué tienen que estar? No, por ahí hay gente que piensa otra cosa. Mezclar las consignas para mí divide. Eso es autoritarismo. A ver, Pablo, en el día de hoy probablemente haya una foto en la que varios funcionarios del Gabinete Nacional se muestren a favor de la despenalización del aborto. De todos los funcionarios del gabinete de Cambiemos, hay 10 que están a favor, 5 que están en contra, 2 que no se han manifestado todavía, 3 que van por modificaciones. Mirá, Pablo Abeluto de Cultura, Patricia Bullrich de Seguridad, el presidente del PRO a nivel nacional Humberto Schiavoni, el subsecretario de Juventud Peter Robledo, el titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, la directora del Instituto Nacional obviamente de las Mujeres Fabiana Túñez, van a estar mostrándose en el día de hoy con aquellos que están a favor de la despenalización. Y salieron voces como la de la legisladora Cornelia Schlitt-Lierman a decir, bueno, pero no era lo que habíamos acordado. Nos dieron libertad de acción, pero no para manifestarse de esta forma con la imagen, sí con la voz, obviamente. ¿Te parece que eso está bien, que está mal, que es mostrarse y comprometerse con lo que se piensa? Yo creo que esta vez tiene razón Cornelia. Yo coincido, quiero aclarar que yo personalmente estoy a favor de la despenalización, pero acá no es el tema. El tema es cómo vos lo manejás políticamente, porque el tema del aborto es un tema transversal en la política argentina. Esto quiere decir que en distintas ideologías, distintos partidos políticos, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, ¿no? Entonces, Macri, ¿qué hizo con esto? A Macri se le ocurrió una idea brillante. Dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero debatámoslo. El corte es transversal, veamos qué pasa, pero en todos los partidos hay las dos posiciones. En el gobierno también están las dos posiciones y hasta ahí todo fenómeno y hasta ahora venían conviviendo esas dos posiciones pacíficamente. Si vos vas y te sacás una foto con todos los que piensan de una manera, no importa de cuál, de una de las dos maneras, estás haciendo un gesto político que arrastra al gobierno, arrastra la imagen del gobierno. Tiene razón Cornelia. Si van ahora todos los antiabortistas hacerse una foto contra el aborto, hacerse una foto que muestra una división en el gobierno, lo que hace es ponerse como carne de cañón para la oposición. Induce a confusión, porque una cosa es que aparezcan personas de un gremio, que yo, actores, periodistas, y otra cosa es que aparezca el gobierno, que aparezcan funcionarios. Si vos aparecen en una foto aparecen muchos funcionarios del gobierno, ya no es una cosa a título individual, ¿entendés? Es el gobierno.
gobierno. Y el gobierno no tiene esa posición. De hecho, el presidente está en contra. Bueno, el ministro de Salud, que ustedes saben, se expuso a favor de la despenalización del aborto. Casi todos los que pasaron por la cartera de salud así lo hacen, hablando de que el aborto es un tema de salud pública. Todavía no respondió si se va a hacer, va a estar presente en esa foto o no, porque tiene reparos. Es muy oportuno lo que dice. A mí me parece brillante la posición del ministro de Salud, porque la forma en la que lo explicó, la despenalización, cómo es un problema de salud pública, la moderación con la que lo explicó, cómo le sacó el contenido religioso, trató de separar del tema religioso. Me pareció brillante lo de Rubinstein. Bueno, vamos a ver si se suma hoy a esta foto. Yo creo que no debe sumarse. Vamos a ver si hay foto. Y que esta foto debería evitarse porque no es el gobierno, no es un pedazo del gobierno, son personas, es individual este asunto. Vamos a ver si hay foto. Vamos a seguir con este tema. Ya me voy con Tommy. Solo decirte que en 2017 hubo 251 femicidios. Esto según los datos de la Corte Suprema de Justicia. Si sos víctima de violencia de género o sabés de alguien que lo sea, llamá las 24 horas al 144. Es un número que tenés que memorizar. 144 si sos víctima de violencia de género o si sabés de alguna mujer que lo esté siendo. Te atiende las 24 horas en forma gratuita. Ahí está el número, de los números de la Corte Suprema de Justicia. Estos datos, es cierto, aporta Larisa, que viene trabajando desde el comienzo del Ni Una Menos con esto. Estos datos existen gracias a toda la visibilidad que le dio Ni Una Menos. Fabiana Túñez llegó al gobierno nacional en el lugar que ocupa en el gobierno nacional debido justamente a la fuerza que Ni Una Menos le dio al tema. Porque recuerden que ella era la titular de la Casa del Encuentro, ¿no? Y después fue tomada por el gobierno al ver la visibilidad tan importante que tenía en la sociedad esta preocupación. Y estos datos son de la Corte Suprema de Justicia. Recuerden que Hayton de Nolasco viene trabajando hace mucho tiempo en este tema en el máximo tribunal. 251 femicidios en 2017. Está tan bien lo que hizo Ni Una Menos, que realmente arruinarlo metiendo al Fondo Monetario Internacional en el medio es una pena, es una verdadera pena.